tardes, queridas amigas y amigos, seguidores, seguidoras de Mintarícula. Este es nuestro espacio financiado por LEDS y que es un esfuerzo de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllashunchis. Pretende que este se convierta en un sitio tuyo, ciudadana, ciudadano, para repensar juntos nuestra educación hacia la aspiración de una sociedad más justa, hacia la aspiración de una sociedad más libre. Y para ello estamos en esta segunda temporada eh, encontrándonos hoy en particular con alguien muy especial para muchísimas personas, no solo docentes, sino muchísimas personas que están de vuelta, de reencuentro con nuestra espiritualidad, por llamarlo de alguna manera. No solo se limita a la espiritualidad, pero la búsqueda de volver a estar en la práctica de nuestra cultura andina. Al capítulo de hoy lo hemos llamado ¿Creer en la Pachamama es una religión? Eh, y pues les repito, estamos para eso con Hipólito Peralta, que alguna vez empezó a estudiar ingeniería electrónica y que se dedicaba a eso, pero cuando sintió un vacío en sus retos, en su misión personal, adentro de su espíritu, decidió optar por la educación. Él, que ha protagonizado una película que es obligatoria para todas y todos los peruanos, Los Ojos del Camino, él, que es docente, decidió exactamente eso, dedicarle su vida a las aulas para desde allí transferir generosa y cuidadosamente las semillas de nuestra cultura directamente a las nuevas generaciones. Hipólito, es un orgullo, un honor, una alegría grande para nosotros en Pucllashunchis tenerte en esta tarde hoy. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania, y muy buenas tardes a todas las personas que se están uniendo aquí a este evento, a esta reunión. Para empezar, quiero ofrecer este quinto de coca a la memoria de todas las personas que se han adelantado, que han dado su vida por su causa, por sus ideales, y muchos que simplemente por criarnos en este mundo. Y antes de empezar esta conversación, quiero decir que no quiero ser mejor que nadie, ni competir con nadie. Lo único que quiero es ser mejor que yo cada día. Creo que si somos mejores que nosotros cada día, es una gran revolución. Muchas gracias, hermana. Ay, gracias, Hipólito, gracias por ello. Pues vamos al grano con nuestra primera inquietud. ¿Cómo entiendes y cómo observas a la religión en general? Quiero hacer memoria a los diferentes espacios en el que he estado y siempre ha sido una pregunta de fondo, aunque no sé si cuán importante, porque no sé si vale la pena hacer un análisis epistemológico de la situación, sino más bien ver en realidad qué es lo que nos obliga o nos invita a hacer el abrazar una u otra confesión religiosa o nuestra espiritualidad. Entonces quiero hacer alusión a cuando yo trabajaba con niños, allá por los años mozos, cuando era vagabundo, cuando había entendido de que el dinero no era todo en la vida, sino que había cosas más importantes que te hacía también tan feliz como tener una, una montaña de dinero, o más feliz que tener una montaña de dinero. Entonces yo trabajaba con niños y me preguntaban siempre eso. ¿Y por qué tienes que tener religión? ¿Para qué tienes que tener religión? Entonces, no se me ocurría nada más ese rato que decir, creo que el hecho es de que nuestra espiritualidad, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros nos hace vibrar para ver en el otro que somos nosotros, para ver en cada elemento que cubre la tierra, que somos también nosotros, una piedra, una arañita,
una culebra, un sapito, un saltamontes, un águila, que ellos tienen el mismo derecho que nosotros. Entonces dije que me parecía, para explicar qué es religión y qué es espiritualidad, cuando nosotros éramos niños, más que uno seguro que ha empezado a jugar fútbol, o las pichanguitas que solíamos hacer en las calles cuando no había carro, y disfrutábamos todos. Cada gol que metías al contrario o te metían a ti, lo festejabas tan igual. Te abrazabas al final. Ponías tu moneda y comprábamos todos una gaseosa y un pan orpés y nos partíamos como una hostia y éramos felices ambos equipos. No había ningún pleito. Era simplemente una eclosión de amor, de cariño, de camaradería. Pero fuimos creciendo y aparecieron las barras bravas. Entonces uno tuvo que decir, yo soy de la U, y otros decían, no, yo soy de la Alianza. Y para colmo, yo no sabía quién eran los equipos, así que yo dije que era de la U y casi me matan. Tú eres negro, jamás podría ser de la U. Entonces ahí empezaron las cosas así terriblemente discriminatorias. Y hago esta alusión porque realmente cuando uno es espiritual, no ve en el otro la vestimenta que tiene, ve su corazón. Pero cuando el otro dice, no, yo soy no sé, maometano, soy católico, soy cristiano, soy budista, soy protestante, ahí empiezan las pugnas. Y como sabemos, por causa de Dios, en algunas partes del mundo hay guerras santas donde se matan en nombre de un Dios amoroso y bueno. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Creo que la religión es como ser parte de una barra brava. Perdonen la grosería, pero es casi así, ¿no? Y ser espiritual es amarnos y ser hermanos en esos espacios de una pichangueada en donde todos los goles contrarios a los tuyos son tan festejados y al final un abrazo de cariño y amor. Ah, sí. Una vez escuché a alguien a quien quiero muchísimo, decir de que cuando se institucionalizaba nuestra espiritualidad, eso, ¿no? Mm, corría el riesgo de desaparecer como tal adentro nuestro y someterse a dogmas, a reglas que no son las reglas naturales de la vida en algunos casos y que nos separan del otro. Entonces, para que le quede clarito, clarito a nuestra audiencia, eh, podríamos hablar de religión andina cuando, por ejemplo, nos juntamos para ofrendar a la tierra. Yo tenía algún tipo de cuidado al plantearlo así tan contundentemente. Para empezar, ¿qué es una religión? Una religión, primero que cree que hay un solo Dios, único y verdadero, no hay más. O sea, tienen un solo Dios. Segundo, que tienen una jerarquización, ¿no? Hay un papa, hay obispos, arzobispos, y en nosotros hay un pastor mayor, un pastor menor, no sé cómo sea la organización, pero hay una jerarquización. Y hay dogmas. En cambio, en nuestra forma de religamiento con nuestros espacios, hay lo que he empezado diciendo al inicio, que todos somos absolutamente partes constitucionarios de este espacio que armoniza el buen vivir. Por lo tanto, cuando uno hace una ceremonia, se dirige, sí, con reverencia, como tiene que ser. Y hago un paréntesis aquí para aclarar algo. Últimamente, y no estoy diciendo que esté mal, simplemente que para los abuelos, cuando yo les conté lo que les voy a comentar, ellos dijeron que no era válido. Desde tu corazón y espontáneamente, cuando dices, ay, para la Pachamamita, ¿no? Que te sale de tu corazón, ¿no? Entonces yo me contagié y empecé a decir, para la Pachamamita. Y mi maestro me dijo, ya, y matan a Rimashanki. Wiña y Masikicho, Kanjina Konya Zapacho, Manan, Kaipeka, y Rimashanki Paiwa, Manan, Pukyashankicho. Chayaka, Kainata Nina, Kapajñusta, Pachamamayay. ¿Te das cuenta? Entonces, hay
en determinados espacios hay una forma de relación. Es como tener a un, a un hermano coronel que está en una, que está en una, en una sesión protocolar, y dices, oye, chochera, ¿cómo estás? Pues no le vas a decir así. Estás en un espacio protocolar y dices, mi comandante, mi oficial, lo que sea, como, como está permitido decir en ese espacio, ¿no? Pero aún así, yo siento y veo que en un momento dado haya un nivel de tuteamiento. Bueno, para empezar, el quechua no tiene el usted, solamente tiene el tú, y no es faltar el respeto a nadie. Cam, ¿no? Cantaj, camachivanqui, intitaitai, ¿no? Tú me has dirigido, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay una relación mucho más de papá e hijo, ¿no? O sea, de papá e hijo, donde tú a tu papá le puedes decir, papá, ¿sabes qué me ha pasado esto? O, papá, me está pasando esto, por favor, ayúdame, o qué hago, o qué tengo que hacer, ¿no es cierto? Dentro de ese respeto protocolar. Y no solamente hablas pues con los, con las deidades que están en las montañas. Por ahí sale un auqui de un rincón y te hace juguete o te tumba el vino o te sopla la vela, ¿no? O de pronto viene por ahí alguna otra cosa como palomas o pájaros o picadores en la noche para decirte que estamos ahí conectados con otras cosas que tú no los ves, pero que sí los has llamado y están junto a ti. Entonces, no hay un solo Dios, sino hay varias deidades, ¿no? Entonces creo que eso nos sacaría de la lista de religión, aunque para muchos antropólogos, ¿no? Sí, pues dice que hay una religión inca, ¿no? Pero yo creo que esa religión inca, como muchas otras categorías que tiene el occidente, y nosotros no podrían empatar, ¿no? Sí, pues a veces se fuerzan las equivalencias, ¿no? Para hacernos encajar en otra manera de entender el mundo. Pero ya que somos todas, todos hijos de la tierra, este, has dicho una cosa que también es hermosa y que viene de la etimología del castellano, ¿no? Religión viene de religare, ¿no es cierto? Y tú has dicho al inicio de esta tu respuesta, vuestra forma, nuestra forma de religamiento, este, eh, es de respeto y de un trato más de confianza con nuestras entidades sagradas y que al final todos conforman una familia que obedece las mismas leyes naturales. Hace poco eh, pensábamos en varias cosas que nos recordaba la abuela hace añísimos y otra que nos hizo pensar hace poco un amigo. A ver, te lo cuento para ver qué piensas al respecto. Decía de que nuestra eh, fe, por decirlo de alguna manera, nuestra espiritualidad, dicho de otra mejor manera, no estaba basada en una lista de creencias inventadas al azar, ¿no? Sino que estaba basada en la experiencia vital y el conocimiento, por llamarlo de alguna manera. Nosotros sabíamos que el sol nos prodigaba vida. Sabemos que la tierra nos lo da todo y fecunda semilla a semilla aquello que no hemos creado nosotros y que sin embargo nos sustenta. Sabemos de la energía de una montaña en pico. Sabemos de todo eso. Entonces, además, amorosamente tratamos con calidez a esas entidades. Entonces, ¿tú crees o mejor te lo pregunto así, para que les quede claro a quienes no están próximos a esta manera de entender el mundo, ¿no? ¿Cómo definirías o explicarías nuestra fe, nuestra espiritualidad? Ahí es otra categoría difícil de discutirla, ¿no? Que es fe. Y lo que yo creo que más bien es, eh, las cosas que pasan se producen por el contacto, por la cercanía. Entonces, yo no sé si es fe o es simplemente generar energía, ¿no? Mm, por ejemplo, te digo, algunas personas cuando siembran,
y dirían, o sea, ojalá que no nos falte semilla y rezarían a Dios, no sé qué. Pero nosotros no. Cuando vamos a sembrar, un día nos rezamos, llegamos las joyas y ponemos a las semillas, que son piedras, no son semillas. Y sabemos, ni siquiera ya le decimos, porque sabemos que así funciona, que estas joyas, estas piedras, van a permitir, van a permitir que, hola, ya, perdón, parece que se ha ido, van a permitir que las semillas, aunque hayan sido pocas, que sabemos que no va a alcanzar, sobre para otros chakras. ¿Qué es eso, fe? Pues una consecuencia de. Entonces, yo creo que también hay que ir viendo las categorías, qué es fe y qué es esta relación de crear un, un, lo que diría eh, Javier Medina, este círculo cuántico, que es la forma de relacionarse con los espectros y las formas y las energías que tienen las cosas que están a tu lado, como las piedras, el río, el árbol y cuánta cosa existe a nuestro alrededor. Entonces yo más bien creo que es generar, es poner tu punto de incidencia, lo que tú crees, lo que tú quieres con el otro y ambos confabulan para que se cumplan las cosas que tú estás diciendo. Y creo que lo que el idioma nos aporta para quienes hablan quechua o piensan en quechua, porque eso también existe en nuestra tierra, em, es la conciencia de la familia, que somos una sola familia con todo lo que existe y estamos inexorablemente relacionados, vinculados, no somos indesligables. Entonces, lo que le pasa a mi cuerpo, le pasa al cuerpo de esa familia. Lo que dejo de hacer por el hermano más chiquitito, por la planta, por mí mismo, le pasa a todo, se le deja de hacer a todo, ¿no? Em, para terminar esta parte, digo, entonces a veces hemos hablado de la fe como ciega, ¿no? Como, pues, debo creer, y no preguntarme nada, ¿no? Eh, pero nuestra fe es así, o cómo la miras tú, cómo la vives, cómo la experimentas. Eh, Cuando tratas de buscar algunos términos o algunas categorías en el quechua, y gracias por decir, creo que si los que hablamos y sentimos y pensamos en quechua tenemos más facilidad de entenderla. Eh, no he encontrado la palabra fe como traducción. No he encontrado la palabra pecado como traducción más que el jucha, que no tiene nada que ver con el pecado occidental ni el original. No he encontrado la palabra milagro, porque no existe, no son nuestras categorías. Lo que pasa es que las cosas que hacemos empiezan a cumplirse en la dimensión en que tú estás armonizado con el espacio. Entonces, yo lo que creo profundamente es de que cada uno a este plano ha venido con una misión. Las abejas a hacer dulces, a llevar el polen, el río a humedecer la tierra, las semillas a ocultarse dentro del seno de la madre y proveernos vida, de tal manera que la semilla no es semilla, sino es causa y causa y es vida. Entonces, miren que hasta la semilla tiene otra connotación. Entonces, creo que lo que tendríamos que ir haciendo es más bien ir entendiendo qué significa cada palabra y qué nos quieren decir con cada palabra. Porque si no, vamos a hacer una simple traducción, una simple interpretación de aquello que quizás no es lo que quiere decir este idioma, no es lo que quiere decir esta forma de pensamiento. Entonces, lo que yo hago desde mi experiencia es cuando hacemos nuestras ceremonias o estamos, es no pensar en nada, simplemente dejarte llevar y ser uno en este círculo cuántico que lo produce no solamente tu corazón, sino el corazón y el cariño de cuanto está a tu entorno.
hay una posición en la vida que de solo una parte de humanos y humanas en el mundo que cree que el conocimiento siempre está fuera de nosotros, afuera del cuerpo. Y para el idioma nuestro, por el contrario, también nosotros ya venimos como un libro que se va dejando leer durante toda nuestra vida. ¿Cierto o estoy absolutamente equivocada? Tú estás en la razón, Tania, porque eh, las categorías que hacemos con respecto a los conocimientos, las categorías que hacemos con respecto a la taxonomía de algunas cosas para entender el mundo, son a veces diametralmente opuestos en el mundo andino. Por ejemplo, en- ¿dónde está la capacidad? En el cerebro. Pero en el mundo andino, ¿dónde está la capacidad? En la mano. Por eso dicen que hay acá, tal como mucho un pareja maquiojme. Él tiene mano para eso. Entonces, miren cómo es que las cosas son totalmente distintas. No está aquí el conocimiento, está aquí el conocimiento en la mano, en el maqui. En Entonces, la, son esas cosas. en la experiencia, ¿no es cierto? En la experiencia de hacerlas, no, en la posibilidad de que esta mano pueda sembrar y pueda germinar, en la posibilidad de esta mano que pueda tejer, en la posibilidad de esta mano que pueda hacer herramientas, porque no todas las manos están destinadas para hacer todas las cosas. Entonces, cada uno tiene mano para algo, que lo puede hacer todas las cosas, sí, pero con destreza y con mucha finura, pues lo que tiene mano para ello, ¿no? Entonces, son esas cosas que creo que hay que ir viendo, ¿no? Y sí, pues así como lo he escuchado en el quechua, lo he escuchado incluso en el castellano de quienes no hablan una palabra en el quechua, en el Cusco. Ay, mi abuelita tiene una mano para las plantas, mi abuelita tiene una mano para que le crezcan las gallinitas, ¿no? Entonces, está, aunque no esté el idioma a veces, ¿no? Es nuestra herencia cultural, es nuestra matriz cultural. Yo creo que hay una memoria genética en todos nosotros. Por el solo hecho de haber nacido aquí, esa memoria genética se arrastra desde nuestros abuelos y nos llega profundamente a nosotros. Por eso que yo discrepo mucho con la gente que dice que no sabes hablar castellano, ¿qué cosa vas a entenderme? No, tienen una memoria genética y quizás entienden mucho más que algunos que hablamos quechua y que negamos nuestro ser, ¿no? Solo como ejemplo doloroso, pues lo que está pasando en estos días, ¿no? Al margen de que estemos o no de acuerdo, pero eh, a veces nos hemos acostumbrado a pensar de que ciertas maneras de vivir el mundo, de vivir la vida, de concebirla, tienen que ver con el color de nuestra piel. Entonces, si así estaría garantizado, pues nuestro expresidente Toledo, por ejemplo, tendría que ser espiritual ya de por sí, y no siempre. Eh, yo creo que esto de los genes culturales se pueden transmitir, si es verdad, por el solo hecho de estar por estos lares, de haber nacido aquí, pero también a partir de la educación conscientemente, de una educación diferente, nueva, ¿cierto? Eh, y en ese sentido, sabemos de que tú elegiste vocacionalmente este oficio y luego has ido haciendo aportes para la currícula nacional, ¿cierto? No importa cómo se haya llamado en un momento, especialista de educación intercultural bilingüe o lo que fuera, pero ya has hecho esfuerzos concretos hacia la dirección de que oficialmente también estén introducidos los conocimientos nuestros, los de el pueblo amazónico, los muchos pueblos amazónicos, los pueblos afrodescendientes en nuestra currícula. ¿Qué nos puedes comentar de esa tu labor? Sí, hace poco he estado, alguien me lo envió, es un documento donde soy candidato a doctor y el título de mi tema es La religión católica y el entendimiento de la religión andina. Entonces, no me voy a graduar porque decidió no ser doctor, porque no sé para qué sirve eso.
Pero lo que te quiero decir es que sí, hemos empezado a trabajar, no solamente yo, sé que hay muchas personas, muchísimas personas trabajando en esto, y no solamente desde el ámbito de los que creen en la tierra, en la Pachamama, sino también otras confesiones religiosas, como los budistas, de los que yo tengo referencia. Han empezado a trabajar por un espacio que sea más ecuménico, donde todos nos podamos mirar a los ojos sin ningún atisbo de odio, más bien con mucha incidencia de amor. Creo que lo que tenemos que empezar a trabajar ahora entonces es el tema de en quién crees tú y qué es lo que tú quieres hacer a partir de ello. Y nos vamos a dar cuenta que todos, no importa en quién creamos, queremos hacer lo mismo. Tenemos un punto de encuentro. Entonces, dónde está el problema? ¿Por qué le buscamos problema? Y de ahí creo yo, y quiero a los nuevos maestros que se están formando decirles también que no podemos aprovechar nuestro ser de maestro para ir haciendo una catequización, sino más bien hacerles entender esto, que hay que respetarlos. Y yo con mucha pena me acuerdo, no voy a decir qué, pero en todos mis recorridos, que no son pocos, yo ya tengo mis años encima y he caminado todo como especialista de la UGEL de Quispicanchi, como especialista de la Dirección Regional de Educación y últimamente como especialista en Ministerio de Educación, he caminado a muchos lugares. En unas de ellas me tocó ir a una escuela, no voy a decir cuál, pero es en Cusco y en Quispicanchi. Y había un señor muy mayor y me dice, profesor, a mí me tendrían que dar un pago extra, un reconocimiento por resolución. Dije, dime hermano, te ayudo, ¿qué has hecho? Me dice, profe, cuando vienen esos indios, estoy repitiendo palabras textuales de este maestro. Cuando yo vine a maestro, profesor Hipólito, estos indios creían en tonteras, en la Pachamama, en Lauquen, tonteras. En mis 30 años que he estado, ahora verás que todos son hermanos. Han encontrado por fin la verdadera religión. Entonces, en ese momento no sabía si abrazarlo o ahorcarlo, ¿no? Bueno, ahorcarlo es un eufemismo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, yo quiero decirle a todos mis hermanas y mis hermanas, profesores, maestros y maestras, de que no podemos nosotros valernos de nuestro don, de nuestra categoría de maestros para ir haciendo una neocatequización. Lo que tenemos que hacer es hacer entender a cada niño que de lo que se ha enamorado es válido. No importa si es Jehová, Jesús, Pachamama, Inti Taita, no lo sabemos, pero que está bien, porque Él ha elegido y así su corazón vibra. Y que esa vibración de su corazón ayude a hacer este círculo cuántico de armonía, de espiritualidad, para que todos nos miremos no con atisbos de odio, sino más bien con mucho cariño y con mucho amor. Y que además no solamente sea un espacio económico donde vamos a orar, sino que nos permita accionar algunas cosas para encontrar un allí en causa y un mundo mejor, que en última instancia son lo que quieren todas las religiones. Una oración, oración con acción, ¿no? Y es, Siempre, remarco lo que dices, no aprovechar de nuestra condición de docentes para imponer nuestra forma de sentir, de pensar, de relacionarnos con la espiritualidad, sino por el contrario, propender a que la clase sea un encuentro de todas las espiritualidades, todas las religiones, si cabe, eh, de que sean escuchadas todas las formas. Y de repente, como ha sucedido con mucha gente desde tiempos inmemoriales en el Cusco, ser un poco de todistas, ¿no? Me gusta cómo hacías este ritual tú, hermano budista, entonces lo tomo. Me encantó cómo nuestras hermanas de la Amazonía hacían este canto, entonces lo tomo. Y así conformarnos libremente en nuestra posibilidad de reconocernos en las oraciones del otro y de incluso crear las nuevas, nuestras propias, ¿no? Con la libertad que ese proceso requiere. Hipólito querido, ¿y por qué crees que cuesta tanto, hablando de este docente como ejemplo, por ejemplo, pero no es el solito aislado? ¿Por qué crees que cuesta tanto a algunas ciudadanas, ciudadanos cusqueños, cusqueñas, peruanos, peruanas, aceptar una, ya lo has dicho, no es religión, una espiritualidad que se centra en la tierra, en los sapus, en todos los
todos los seres sagrados de la naturaleza, que les podemos llamar deidades, no todas las deidades de la naturaleza. Para ti, ¿por qué crees que cuesta tanto que esto se acepte en algunas cabezas de quienes comparten con nosotros el territorio peruano? Ujú. Y creo que aquí hay bastante pan que rebanar, porque no solamente son las confesiones religiosas judio-cristianas, también hay de los que, de los que practicamos nosotros. Cuando uno entra al punto de volverse fanático, ¿no? Ese sí es muy peligroso. Ese es muy peligroso. Entonces, yo creo que hay muchos que entran a un nivel de dogma fanática y que no les permite ver a los otros. Solamente creen y sienten y piensan y reclaman que lo que él dice y lo que él cree es verdadero y los demás tienen que ser como él, porque si no, entonces es su enemigo. Entonces ha pasado con mucha gente, ¿no? Dice, no, 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 es que la Biblia dice así, es que la Biblia está escrita así. Sí, pues, pero la Biblia es para los cristianos. ¿Y qué de las otras escrituras? ¿No? El Bajbalita se llama la otra Biblia, que tiene otra forma y otras formas de interpretar la vida. Entonces, está bien, pues para ellos que está bien, pero que también puedan mirar con cariño y con respeto las otras formas. Y creo que aquí, y nunca me voy a cansar de recordarlo, a José García y García, el padre Chema, que tiene un libro muy bonito que se llama Con las comunidades de los Zangati, que te los voy a postear, o quizás creo que ya lo tienes, pues valdría la pena que mucha gente lo lea. Este cura, por ejemplo, con mucho criterio, no ha cambiado de religión, seguía amando a Jesús y él lo decía, amo a Jesús, pero había empezado a ver muchas cosas bonitas, lo que tú has dicho, ¿no? Muchas cosas bonitas en las otras formas de práctica de su fe o de práctica de su religión en algunos casos. Y en el libro, y lo estoy parafraseando, no está escrito ad literam como lo estoy diciendo, pero da a entender, dice, yo he venido a catequizar a estos de aquí para enseñarles a que compartan, a que sean amorosos, a que sean justos. Pero resulta que mientras yo estoy predicando, ellos habían practicado. Entonces me he vuelto como ellos. Ahora solo tengo un problema. ¿Y qué hago con mi fe? Es bien fuerte esa parte de Chema. Y es así como él ha asumido, ¿no? Esta nueva forma. Y él siempre decía que lo sincrético, los sincretismos sería una locura. La fusión peor, la yuxtaposición menos. Él decía, creo que hay una nueva forma de crianza. Hay un nuevo contrato religioso donde tú asumes lo que tú decías a Jesús, no importa como Apo o como Altomisa, pero lo asumo y lo incorporo a mi forma de vida. Y es más, le clamo, le oro para que venga hacia mí. Y yo puedo dar testimonio que el día que Chema partió, lo enterramos en el templo de, de Kafka, en el lado, increíblemente, en el lado izquierdo. Eso que decía que era un altomisa, yo que altomisa era por lo visto, ¿no? Por lo menos es mi suposición, porque yo vi a un altomisa acompañarlo. Yo sé que ha tenido un grado de altomisa y no ha dejado de ser cura. Y como mi padre diría, ¿dónde está la problema? Entonces yo creo que es ahí donde no nos tenemos que dogmatizar y tenemos que abrirnos más bien en esta perspectiva de ir queriéndonos como hermanos, acompañándonos en este espacio y empezar a trabajar desde la forma de que nos pide o nos indica o nos guía nuestra fe o nuestra espiritualidad. Así sea, así ya es. Creo que lo tenían resuelto ya en los primeros años durísimos de la colonia. mm, Nuestras ancestras y ancestros, ¿no? Em, Integraban, dejaban coexistir adentro de su corazón. Yo recuerdo a mi abuelita decir que si Cristo viviera no sería cristiano y que si Buda viviera no sería budista. Pero am, eso,
en tanto no se convierta en dogma y libere y consuele y sane y nos revincule con la norma natural de la existencia, pues bienvenido sea todo y dejémoslo ser así desde la educación particularmente. Yo te quiero pedir que bueno, si quieres decirnos algo más ahora, porque nuestro tiempo tan cortito, tan pequeñito y mezquino no nos deja escucharte todo lo que nos gustaría, pero preguntarte con qué quisieras cerrar esta entrevista, diciéndonos qué, recordándonos qué, y también quisiera, si no es demasiada sinvergüencería de nuestra parte, que pues nos regales una suerte de bendición, de oración a nuestra manera, a nuestra usanza, para que todas las semillas que van a cuidar nuestros nuevos educadores, nuestras nuevas educadoras, lleguen a su plenitud, a la hermosura de su florecimiento. Entonces te dejo el micro abierto para eso. Muchas gracias. Creo que para lograr todo eso no tenemos que ser otro, tenemos que ser nosotros mismos. Solamente sabiendo quiénes somos, escarbando nuestra cultura, nuestro origen, nuestra pajarina, vamos a lograr fortalecer nuestra matriz cultural. Y cuando tengamos fortalecido nuestra matriz cultural, vamos a hablar de tú a tú, vamos a vivir de tú a tú y vamos a trabajar de tú a tú con cualquier persona o confesión o religión que sea. Creo que por ahí, desde mi modesta mirada, podría ser una forma de empezar a encontrarnos como hermanos. Y a mí en la mente siempre se me viene, y como a ti te habrá pasado, algunos no todos nos quieren, a veces dicen, tú te crees, tú quién eres, tú hablas tonteras, tú hablas de esto. Entonces los míos dije, pero es que mi hermano y los hermanos son así, ¿no? Porque mi padre solía decir siempre, todo lo que está encima de la tierra y dentro de la tierra y más allá de la tierra ha salido del útero de la tierra. Por lo tanto, si todo ha salido del útero de la tierra, tú también has salido del útero de la tierra. Él también ha salido del útero de la tierra. Por lo tanto, somos hermanos y somos hermanas. Telúricos, somos hermanos. Y es más, cuando transmutemos, en el mayor de los casos, vamos a volver al vientre de la mamá. Entonces, creo que es eso. Y lo que decían siempre los maestros, ¿para qué tenemos que pelearnos? ¿Por qué tenemos que gastar nuestro tiempo discutiendo en cosas que no vienen aquí? ¿Por qué tenemos que seguir discutiendo si los ángeles tenían sexo? ¿Por qué? Creo que lo que tenemos que ir viendo es por qué hay pobreza, por qué hay miseria, por qué hay odio. Creo que esa es la discusión que tiene que estar en la mesa de discusión. Y eso se va a hacer siempre y cuando tú encuentres tu matriz. Que a partir de ahí seas ecléctico o no seas ecléctico, ya es tu voluntad. Entonces quiero terminar esta entrevista y gracias y agradecer a todos ustedes y a todos que nos han soportado estos minutos. Decirles que este tiempo que hemos venido aquí es simplemente un tiempo de visita, porque nadie, ni el rico, ni el pobre, ni el flaco, ni el gordo, ni el blanco, ni el negro, absolutamente nadie ha venido a quedarse eternamente aquí. Somos un tiempo muy corto. Una pestañada venimos y en otra pestañada nos vamos. Y al medio de esta es que vivimos, efímero, casi nada. Entonces no vale la pena gastar en discusiones ni en plantearnos cosas que no vamos a solucionar. Es simplemente trabajar por el otro, amarnos, querernos y hacer el bien y no salir de nuestro engranaje al que hemos venido. Creemos que somos dioses y somos dioses de todo creado y podemos ser lo que queramos con las cosas que hay. Nosotros no somos más que un pájaro, una mosca, una paloma. Somos tan importantes como ellos. Illatik siwirakucha pachakamachik llapallankupaj wawakunapaj warmakunapaj kuraqkunapaj llapallankupaj sumaq chaninchasqa kawsaykachu yayninchik astawanaq paskarikuchun sunqunchik sumaqta allanllarichun wiñaypa wiñayninpaq sumaq kawsaykananpaq urpillay sunqullay.
yo te voy a pedir que intentes, a pesar de que nuestro corazón seguramente en todos los idiomas en los que nos escuchan ha entendido, pero quisiera pedirte, a riesgo de ser atrevida, intentes traducirnos esta última oración para compartirla con quienes tienen más facilidad de escucharla y entenderla en castellano, porque nos siguen también personas de otros países de Latinoamérica. Gracias, Dania. Ya no sé ni qué dije, pero creo que lo más importante es que nuestros corazones vibren igual que el corazón del otro, porque solamente si va a vibrar el corazón como vive del otro, voy a entender las miserias que tiene, los problemas que tiene, las necesidades que tiene. Y si entiendo todos estos aspectos, entonces podría abrazarle en las dimensiones de sus necesidades y podría hacer algo por él en la dimensión de sus falencias. Y lo único que quiero, que pretendo es que nuestro corazón empiece a abrirse por el mundo, se junte con los demás corazones, con los de las palomas, de los pájaros, de las montañas, de los ríos, de los truenos, y hagan un sonido de música. Y a través de esta música, como se hace las siembras, cantando, podamos sembrar y llenar de flores el mundo para que un día todos estemos amándonos y queriéndonos por siempre. Urpi Soncoy. Muchísimas gracias, Hipólito. Ah, hemos tenido hoy el honor de estar entonces con Hipólito Peralta, que se autodefine como un guía andante, pero que para nosotros, como cusqueños, cusqueñas, es un maestro de la espiritualidad andina, aparte de todos sus 56 oficios. Así es que gracias, Hipólito, por haber estado con nosotros esta tarde. Y estos días que hemos estado en la primera temporada hablando en Mincaricuy, de qué salida le encontrábamos a la crisis, creo que un aporte de nuestra cultura para empezar a sentir y hacer desde allí es nuestra espiritualidad. Echémosle un ojo serio a eso. Si hoy día no tuviste tiempo de revisar nuestro programa, de escucharlo, si no vas a tener tiempo de mirarlo todo completito, recuerda que siempre hay resúmenes radiales en las radios y en los horarios que aparecen en pantalla. Así es que toma nota. Son para los, no solo apuraditos, sino para los que no tienen todo el tiempo que quisieran para sentarse a ver un cariño. Te esperamos el próximo viernes con una próxima edición de Mincarico y para seguir pensando soluciones a la educación, al país y al mundo. Hasta el próximo tiempo y espacio de nuestro encuentro.